Bienvenidos a mi setup. En este vídeo os voy a contar realmente qué es lo que utilizo, lo que es todo mi setup, ¿no? Para trabajar, sobre todo en dos campos que son en los que más utilizo toda mi mesa, toda mi setup para trabajar, y es uno, el canal de YouTube, donde invierto la mayor parte de mi tiempo, y dos, en otras cosas como la ilustración. También veréis que utilizo este setup para hacer directos en Twitch, pero eso creo que os lo haré en otro vídeo porque el setup es un poco diferente, como os podéis imaginar, el setup de hacer streaming que el de trabajar. Entonces hoy nos centraremos en el de trabajo, en todas las herramientas que utilizo, algunos gadgets que tengo por ahí, y nada, empezamos vídeo. Esta es la vista que normalmente en todos mis vídeos, esta es la que soléis ver, pero claro, todo mi escritorio está aquí, así que vamos a hacer un giro, vamos a girar la cámara. Y realmente esto es todo mi espacio de trabajo. Pues bien, empezando por la silla, que me la cambié hace poquito. Realmente os recomiendo que tengáis una silla cómoda. Esta tampoco es la mejor del mundo, no me pude permitir algo más, pero sí que he notado mucha diferencia del pasarme horas y horas en una silla de madera. De hecho, llegué a un punto en el que cuando me levantaba me dolía la cadera. Y a ver, tengo 30 años para que me empiece a doler la cadera. Dicho esto, os acerco un poquito. En cuanto a la herramienta principal de trabajo que utilizo, son varias. Una de ellas, como estaréis viendo, es el MacBook Pro. MacBook Pro de 14 pulgadas que utilizo con mi monitor Dell, que ya os he hablado de él en algún vídeo, que os lo dejaré igualmente por aquí. Y bueno, en cuanto al MacBook Pro, pues no tengo mucho que deciros realmente. Lo utilizo absolutamente para todo. De hecho, hasta hago los streamers en Twitch con él. Lo utilizo tanto para trabajo, por supuesto, como para uso personal. En cuanto al MacBook Pro, van algunos elementos y algunos gadgets. Pues bien, uno de ellos vendría a ser una simple funda negra que me compré en Amazon. Os dejaré el enlace por abajo. Es una funda que realmente está súper bien porque mirad, es súper acolchada por dentro y me permite llevar el MacBook si me lo tengo que llevar a algún sitio o cuando lo guardo encima de la mesa con seguridad, ya que, como sabéis, tengo animales y a veces hay que ir con cuidado con las cosas que valen mucho dinero. Lo bueno de todo es que tiene aquí un bolsillo, con lo cual me puedo siempre llevar, o si me hace falta el cargador, incluso si me hace falta llevarme el iPad, que va aquí dentro y cabe perfectamente. Aunque normalmente lo que me suelo llevar es este ratón. Es el ratón de Apple, el de hace muchísimos años. De hecho, solo lo utilizo para cuando me lo llevo fuera porque, como veis, es mínimo este ratón. Va genial, tiene el táctil, va como el primer día. ¿Qué pasa? Solo lo uso fuera de casa básicamente por esto, porque es el Magic Mouse, pero el que tiene pilas, y realmente intento no utilizar pilas, sobre todo por el tema del medio ambiente. Dicho esto, cuando no utilizo el ratón del Magic Mouse que va a pilas, lo que utilizo es este ratón. Es un ratón típico de gaming, tiene muchos botones que, por cierto, no he llegado a saber configurarlos. Sí, lo sé, soy un desastre, pero es que creo que no se pueden configurar. Me costó como 7 euros, creo, tiene lucecitas y esas cosas, y lo que me gusta es que lo que tiene es que tiene esto trenzado, no es el típico cable, y la verdad, por lo que me costó, pues me va genial cuando lo tengo en casa. Y claro, por supuesto, con él va un adaptador. Ya sabéis que el MacBook Pro, en este caso tienes que tener un adaptador si necesitas USB-A, con lo cual utilizo un adaptador de la marca NGS. Me costó creo que unos 13 euros realmente, porque los adaptadores, otra cosa no, pero los adaptadores Apple, a pagar. Y tiene 4 USB-A, que me va genial realmente para las cosas que hago, y la verdad que no he tenido ningún fallo. Por supuesto, hay que cuidar los cables, como yo siempre digo, esto no doblarlo mucho, pero por lo demás estoy súper contenta con él. Y de esta forma se hace aquí un poco lo que es más mi zona de trabajo. Le conecto el adaptador, le conecto el ratón, y si estoy trabajando aquí en la mesa, como veréis, lo que conecto es un
un cable HDMI que tengo puesto en el monitor. Entonces aquí, como estaréis viendo, tengo el monitor de él que, como sabéis, baja, sube, se mueve a un lado, hacia otro, le das la vuelta si quieres, puedes hacer lo que te dé la gana con este monitor. La verdad que estoy bastante contenta. Y dicho esto, bueno, aquí tengo mi pequeño Daruma para recordarme cuáles son mis objetivos en la vida. Y como no, un pequeño Zelda ya sabéis que me gusta jugar a los juegos y que me gusta tenerlo aquí también. Dicho esto, cuando utilizo esto es tan fácil como lo conecto a un HDMI. Y cuando no, cuando quiero utilizar simplemente el portátil, pues no le pongo el HDMI y ya está. Otro de mis principales herramientas de trabajo es el iPad. La verdad que el iPad es impresionante. Nunca pensé que el día que salió un iPad pensé, ¿para qué quiero un iPad? Pero a día de hoy es algo básico en mi día. Tanto para temas personales, para hacer ilustraciones, con el Apple Pencil. Ojo, estoy hablando del iPad como ya he comentado en algún vídeo, el básico, el iPad base. Tiene 4 años y medio, va a hacer ya casi 5 y la verdad que me va genial, aunque la verdad que claro, ya en algunas veces ya le falla un poco. Otra de las cosas básicas que utilizo para trabajar sin duda es el iPhone. Tengo un iPhone 12 mini, el cual estoy absolutamente encantada y lo utilizo muchísimo, tanto redes sociales, tanto YouTube, tanto coger simplemente ideas. Tengo una aplicación que es la de Google Keep, que la tengo exclusivamente, por ejemplo, solo para ideas y pensamientos en cuanto a todo lo que es el canal de YouTube. Otra de las cosas básicas que siempre tengo a mano para trabajar son los AirPods. En este caso utilizo unos AirPods de tercera generación que o los estoy utilizando si por ejemplo estoy hablando con el móvil o si simplemente los quiero conectar al ordenador y de esta forma escuchar todo lo que quiero del ordenador. Y otra de las cosas que suelo tener también siempre aquí es sin duda esto de aquí. Esto es un adaptador que pongo mi iPhone y lo puedo poner a cargar, ya que por detrás tiene tanto auricular como para carga. De esta forma yo me lo pongo aquí encima de la mesa, o si por ejemplo estoy haciendo alguna videollamada es una forma de tenerlo aquí cerca. No me preguntéis por el adaptador porque no se puede comprar, porque es el que hay en las tiendas de Apple que utiliza Apple. Entonces me gusta porque la verdad que me va genial. Otra de las cosas que suelo utilizar es, por ejemplo, cerrar la pantalla del Mac y bajar solo con la pantalla. Uy, pero ahora veréis que he cerrado el Mac y la pantalla se me ha cerrado. No os preocupéis. Por eso tengo yo aquí siempre el cargador, que lo conecto, me sale el cable por aquí al lado y ahora se me va a encender la pantalla. De esta forma lo que hago es poner el ordenador justo a un lado, que no me moleste, es un poco así. Le conecto, como os he comentado, este ratón y, ojo, a lo mejor del vídeo, le conecto este teclado. Este teclado que me costó como 11 euros porque no tenía más en ese momento, y que es de estos que le puedes dar golpes que no se rompe. No es ni siquiera para Mac, es para Windows y va con USB-A. Pero yo lo conecto al Mac, me lo pongo aquí y oye, para editar y escribir me va genial. Obviamente me gustaría comprarme otro, todo hay que decirlo, pero bueno, a mí me sirve. Y dicho esto, esto vendría a ser un poquito mi setup. Como veis aquí al fondo tengo un oso y la Nintendo Switch, el cual ya os comentaré en otro setup cuál es el que utilizo para hacer directos en Twitch. Y nada, esto es todo. Espero que os haya gustado. Ya veis que no es un setup en plan top, ni veréis luces de neón ni esas cosillas, pero es el setup real que yo utilizo en mi día a día para trabajar. Como siempre, espero que os haya gustado este vídeo y por supuesto todas las cosas que se pueden comprar os las pondré por aquí en un enlace en la descripción. Y nada, como siempre, nos vemos. ¿Dónde? En el próximo vídeo.